Ok. Pues hay muchísimos temas y no vamos a tener tiempo para cubrir todos, Eduardo. Pero hay algo que a mí me inquieta muchísimo, como bien sabes, y tú estás muy metido en esto también, que es el tema de la capacitación. Pero ¿de dónde proviene todo esto de la capacitación? Pues el tema de de tres objetivos básicos que venden las asociaciones de nuestra industria hoy en día y lo han vendido siempre, que es capacitación, networking y que la posibilidad y el potencial de hacer negocios o de generar nuevos negocios, ¿no? O de fortalecer los negocios que ya tienes. Entonces creo que el tema más complicado de todo eso, que es un tema de por sí que no es un objetivo tangible, que es lo que todo el mundo quiere, ir a resultados y ver resultados, el tema más complicado, pienso yo, y el más útil para nuestra industria es el tema de la capacitación. Y en el tema de la capacitación, bueno, pues tú das un montón de conferencias, lo has hecho siempre, y nosotros también. Nosotros, de hecho, ya nos convertimos, no es comercial, pero ya en la empresa que más capacita en el mundo en el tema de meetings and events, ¿no? Tú has escrito libros también, o sea, tú y yo estamos metidísimos en esto. Creo que vas por tu tercer o cuarto libro ya. Saqué el tercero hace poco. El tercer libro, felicitaciones, por cierto. Gracias. Pero el tercero no es de... Los dos primeros son de la industria de reuniones y el tercero es ya sobre creación de experiencias, es producto turístico. Bueno, pues como ves, estamos en eso, ¿no? Creo que tenemos esa misión interior de compartir y no quedarnos con los conocimientos. Y justamente por eso pienso que este tema es el más, pues más inspiracional para nosotros, porque es que esa misión de poder compartir lo que nosotros vemos o lo que sabemos, ¿no? Y por eso mismo pienso que es un tema complicado y lo hemos visto a través del tiempo en todo el mundo, y yo siempre he sido muy crítico de la capacitación que se da. Y no por otra cosa, porque en realidad nosotros obtenemos capacitación ahorita de dos fuentes principales, la de exposiciones, que siempre tienen un componente de capacitación, que son muy buenas, cosa que no estoy criticando que sean malas, simplemente no veo que sean las adecuadas desde mi punto de vista. Y la otra es, obviamente, son los congresos de las asociaciones, MPI, PCMA, ICA y todos los demás, ¿no? Y entiendo que es así porque evidentemente estamos teniendo que alimentar o nutrir de conocimientos, experiencias compartidas a un auditorio muy heterogéneo. Entonces, el mensaje que tienes que dar es muy heterogéneo, es la industria, ¿no? Pero es muy difícil basarse en una sola industria. Tal vez los que se independizaron en exposiciones, pues ellos sí manejan sus cosas, pero hasta ellos tienen también sus temas muy heterogéneos, porque tienen ahí montadores, diseñadores, organizadores también, y tienen que tener un tema muy heterogéneo. A diferencia de lo que serían los DMCs, por ejemplo, que se juntan y ven cosas de los DMCs y así las oficinas de los bureaus de congresos y convenciones. Entonces, pues eso a mí es algo que me inquieta muchísimo, ¿no? Y conste que, insisto, no estoy criticando la capacitación, no la estoy criticando mal, la estoy criticando para bien. Y tienen esa limitante. Entonces, veo que la capacitación a través del tiempo, y seguimos en ese tiempo de 25 años, del cuarto de siglo que ya pasó, que la realidad de las cosas es que la capacitación que se da en todos los eventos se basa básicamente en las preferencias del consumidor de nosotros, uno. Y dos, en el avance de la tecnología, lo nuevo que viene de la tecnología. Y luego hay otros temas que no tienen, desde mi punto de vista, una hilación a lo que estamos viviendo, ¿no? Sino que son temas así para complacer a una comunidad muy heterogénea. Y es así, ni modo, o sea, y aparte, tú y yo vamos a los eventos y nos encantan porque aprendemos siempre algo de cada una de estas conferencias. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que desde el punto de vista pedagógico, digamos, lo veo como que necesitamos hacer un switch. O sea, necesitamos ser más transversales, que es uno de los puntos que tengo ahí en la pantalla, ¿no? Y por transversales quiero decir que no podemos especializarnos nada más en lo que hacemos, sino que tenemos que aprender de otras cosas. Entonces abordamos esto de la transversalidad desde el punto de vista de upskilling, reskilling y outskilling. Nos hemos dedicado en el pasado y todavía en el presente, pues casi todo es de upskilling, o sea, aprender más de lo que ya sabemos. Todas nuestras certificaciones básicamente son aprender más de lo que ya sabemos, con excepción del certificado en eventos sustentables, que es outskilling, ¿no? Pero que ahora ya está inherente a lo que hacemos. Entonces,
Si nosotros hablamos de que si todas las asociaciones están buscando cómo ser mejor, hacer mejor a sus participantes, a sus socios, a sus afiliados, pues entonces están haciendo nuevos métodos, lo que viene de la tecnología, quieren ser mejor, entonces aprende cuáles son las preferencias nuevas del mercado, las tendencias famosas que todo el mundo hablamos de ellas, y está bien, eso me parece muy bien, pero creo que debemos brincarnos ya. Y luego se habló después de la crisis del 2008 al 2010, se habló después de COVID, el tema de reskilling. ¿Sabes qué? Como ya cambió el mundo, entonces ahora olvídate de todo lo que hacías, entonces hay que aprender algo nuevo, ¿no? Tenemos que reaprender a hacer las cosas. Yo no estoy muy de acuerdo con esta parte, pero bueno, así es como se ha planteado en la industria. Y de hecho, yo no he planteado esto en ninguno de los cursos o conferencias que doy. Al contrario, yo más bien estoy concentrado en upskilling, aprender más, ser mejores en lo que haces, y ahora, y ahí es donde yo creo que viene lo transversal, la transversalidad, en outskilling. Entonces, pienso que aunque se han tocado estos temas en eventos como pues un poco de psicología positiva, las ciencias del comportamiento en general, pero se toma como temas aislados, pero no unidos e hilados para hacer un impacto global. Y creo que debemos nosotros ahora sí ya concentrarnos en aprender más de una manera más transversal, porque la transversalidad nos hace salirnos de lo que ya hacemos, salirnos de la caja para aprender cosas nuevas, ¿no? Y aprender cosas nuevas nos hace mejores en lo que al regresar a nuestra caja, nuestra esfera de conocimiento. Y esto es necesario, y siempre pongo algunos ejemplos, ¿no? Leonardo da Vinci, por ejemplo, pues ¿por qué era arquitecto o era qué era este cuate? O sea, hacía de todo. Sí. Y el ejemplo que más pongo es el del premio Nobel de Economía, que siendo un doctor en psicología gana el premio de Economía. Y dices, bueno, ¿cómo es eso, no? Y este es Daniel Kahneman. Pero justamente por esa transversalidad. Y ahora si tú te fijas, todas las nuevas generaciones de científicos son antroposociales, antropólogos sociales, o son antropólogos neuroantropólogos. Y dices, bueno, ¿cómo estas dos cosas se están uniendo? Y la mayor parte de los nuevos científicos están buscando otras carreras para enriquecer la suya propia, salirse de su esfera de conocimiento para aprender de otras cosas, ¿no? Y yo pongo dos ejemplos, ahorita obviamente te paso el micrófono, ¿no? Pero pongo dos ejemplos con los que creo que no podemos dejar de vivir ya en el futuro si queremos ser mejores en lo que ya hacemos. Aparte de generar un upskilling, aprender más de lo mismo, ser mejores en eso, la otra es aprender más de lo que no sabemos, como dos ciencias del comportamiento, la psicología positiva y la neurociencia. Nosotros ya no podemos organizar, planear eventos con todo lo que ya tenemos. Tenemos que buscar otras formas de impactar el conocimiento, de impactar las experiencias, pero de una manera más científica y menos empírica, más basada en la ciencia y no tanto en el arte o las corazonadas. Y esto no lo veo todavía, no lo veo como algo súper necesario, ¿no? Y bueno, pues tú estás metidísimo también en esto de la capacitación. Creo que tú también estás muy, muy enfocado como yo en el upskilling, más que en el outskilling. Pero sirva esta conversación para escuchar tu opinión sobre todo esto, ¿no? A ver, en el tema de reuniones sí estoy más enfocado en el upskilling, y mi tema con el outskilling va más alrededor de las experiencias. Ahí es donde entra mucho lo que platico en mi tercer libro, ya el de producto turístico, donde además hay unas pequeñas participaciones de algunos jugadores de la industria. Hay dos en particular donde se habla mucho de esto. Una es Mari Carmen Obregón, a quien conoces muy bien, del efecto wow. Y la otra es otra gran amiga, mi ex jefa, Lupita Robles, que antes de que supiéramos que íbamos a trabajar juntos, ella hizo esta participación en mi libro, porque el libro lo acabé de terminar prácticamente en la pospandemia. En ese tiempo yo todavía estaba en Zacatecas, ni siquiera me había ido a Yucatán todavía. Y le pedí a ella una participación por algo que mencionaste. Creo que es de las pocas personas, o por lo menos para mí es la número uno en México,
que ha combinado la neurociencia con el turismo. Creo que nadie más allá de Lupita Robles ha podido lograr esa combinación. Ella tiene un máster en neurociencia. Sí. Entonces, y te deja ver mucho justamente hacia dónde vamos, que no lo estamos viendo a nivel global. Las asociaciones hoy pues están haciendo su trabajo, siento yo mucho en el upskilling. No, siento que sí pescan lo de afuera, pero lo que está sucediendo, o sea, hoy estamos hablando de inteligencia artificial, péscalo y aplícalo. Sí, está bien. Pero creo que el tema de las asociaciones no está mal que se van en ese upskilling pescando lo de afuera. Sin embargo, volvemos a un punto de partida. Esta es una industria de personas. Todo se mueve por las personas. Y a lo mejor la diferencia entre América Latina y Norteamérica junto con Europa Occidental es que esos países, sus instituciones son más sólidas, mientras que aquí lo sólido es la fuerza de las personas. ¿A qué me refiero? Un MPI, un site, particularmente un MPI o un PCMA, son asociaciones con mayor, si bien son internacionales, están fundadas más en el tema, más ancladas en Estados Unidos. Son instituciones muy sólidas, más allá de quién sea el presidente, van a seguir caminando. En México las instituciones funcionan por quién es la cabeza. Si la cabeza es buena, camina, si la cabeza es mala, no camina. Todavía no llegamos a ese grado de las instituciones fuertes por sí solas, estamos en el proceso. Y por ejemplo, lo veo mucho con el CENIR. Por años, ese evento me tocó fundarlo a mí en la Secretaría de Turismo, y las primeras 17 ediciones el enfoque era a los destinos. ¿Por qué? Porque el evento le pertenecía al gobierno, le pertenecía a la Secretaría de Turismo. Pasa a ser propiedad del Comir, que esa era la idea inicial, y tú te acordarás, tú estuviste conmigo en ese inicio. La idea era que pasara a las asociaciones, en ese tiempo eran 3, AMPROFEC, MPI y SITE, que lo controlaran esas 3 asociaciones. Nuestra idea era que lo controlaran desde la 5ª edición y no pasó. Pasó hasta la 17 o 18, que ya se forma el Comir, que lo toma el Comir. Sin embargo, todos los presidentes del Comir de entonces a la fecha, personas muy respetables, grandes personajes de esta industria, como Roberto Ibarra, Michelle Gordon, ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Quién más estuvo como presidente del Comir? Araceli, No, del Comir estuvo, creo que Jaime también fue presidente del Comir, no estoy seguro si Jaime, pero bueno, en fin, cada uno de estos, Alejandro Ramírez Tapché, cada uno de ellos con grandes aportaciones, pero el enfoque cambió. Yo recuerdo a varios decir, no, pero es que a los planners nos falta esto y esto y esto. Sí, pero este era un evento que nació de los destinos. A quien hay que capacitar es a los destinos. Sí, pero los planners entonces, todos los presidentes del Comir han tenido una visión de que la capacitación va mucho más en función de los planners. Voy a decir algo que tú dijiste hace un momento, no está mal, pero al final son muchos universos ya, y por enfocarte en uno estás descuidando en otro. Viene un cambio, va a entrar Luis Díaz Pascual, como director de un recinto, y ese recinto jugó un papel fundamental en otro tema que ahorita voy a tocar. Creo que le puede devolver un poco o mezclar o equilibrar el tema de sí, capacitación para planes, pero la oferta, no olvidemos a la oferta. Entonces, todas las capacitaciones se van a quedar cortas porque tienes muchos segmentos, por eso hay tantas asociaciones. Y entonces vas a tener ¿qué tienes que hacer? Pues pescar lo mejor. Tú vas a aprender, aprende.
y pesca lo que puedas. Ninguna te va a dar todo lo que necesitas. Y me acuerdo cuando íbamos a las capacitaciones de MPI, tú tenías un punto de vista, yo tenía otro, estaba sentado con nosotros Vicente Madrigal, que tenía el de los hoteleros, y todos aprendíamos lo que podíamos. Ninguna nos satisfacía al 100%, porque cada uno, tú tenías visión de planners, Vicente de hotelero, yo de gobierno, teníamos diferentes visiones, pero todas te sirven. Ahora, en este tema de entender las realidades de qué están pasando, retomo a Expo Santa Fe junto con Centro Banamex. Me parece que son pioneros en un tema, como que ahí hay un parteaguas de finalmente se empieza a ver la especialización, porque son los primeros que son asesorados por gente de la industria. En el caso de Santa Fe fue Eutimio García Ponga, en el caso de Centro Banamex fue Pati Farías. Por fin alguien escuchó pues qué bonito que haga centros de congresos, que no son funcionales muchos de ellos. Unos están mal ubicados y otros, la flexibilidad de los salones es pésima, porque contrataste un muy buen arquitecto, pero nunca tomaron en cuenta a los operadores. Creo que a raíz de esa época, que fue 2004, 2005, 2003, creo que se inaugura Centro Banamex, y pocos años después Santa Fe, creo que empezamos a ver un parteaguas en los recintos, donde todavía siguió habiendo algunos hechos por arquitectos e ingenieros que hicieron edificios bonitos pero no funcionales, pero ya empezamos a ver Mundo Imperial en Acapulco, ya es una planeación mucho más a fondo de auténticamente organizadores de eventos y algunos otros. Y eso no es otra cosa más que un efecto de capacitaciones adecuadas que se han hecho para darle a cada quien su lugar y decir, tú eres especialista en esto, tú en esto, tú en esto, hagan lo que saben hacer. Volvemos al principio de las asociaciones, éramos los mismos en todas las asociaciones. Yo recuerdo un funcionario del consejo que decía, voy a un evento de MPI, son los mismos, voy a un evento de ICA, son los mismos, ya fui al evento, decía, son los mismos todos. Hoy esa especialización empieza a llevarnos a diferentes cosas. Personalmente, yo las asociaciones con las que más me he identificado en los últimos años son MPI y PCMA, y no sé hace cuántos años que no estoy en un evento del capítulo mexicano de ICA o en uno de AMEREF. Uno de AMEREF estuve porque era yo secretario de Turismo en Zacatecas, no por otra razón. O hace cuánto no voy a uno de SAIT, o hace cuánto no voy a uno de AMPROFEC. Pero antes no era así, antes todos estábamos en todos. Entonces, ha ido cumpliendo la capacitación su papel. Siento que, particularmente en CENIR, somos demasiados universos y tal vez tendría que haber un momento, atención a cada uno de esos universos, aunque llega el momento de los breakouts donde hay 4 conferencias simultáneas, de repente no necesariamente corresponden a los diferentes universos, corresponden a diferentes necesidades, no necesariamente a los universos. Fíjate que, pues obviamente hay mucho que decir sobre eso, pero hay algo más, ¿no? Que pienso que en el siguiente cuarto de siglo la capacitación en estos eventos va a ser todavía más necesaria, y te voy a decir por qué, desde mi punto de vista. El sistema se está inundando de fake news, ¿no? Y va a haber más fake news, y la inteligencia artificial nos va a generar tantos fake news que ni siquiera sabemos si van a ser verdad o no. Mucha información que a lo mejor no solamente es mentira, sino es malintencionada. Y eso te lo digo porque, pues obviamente nosotros también estamos en la parte editorial con la revista Convenciones y demás, ¿no? Pero y es por eso que cuando vas a un evento como CENIR, como MPI, cuando vas a las expos como IBTM, como vas a las expos como Meeting Place México,
sabes que la capacitación que te van a dar ahí es creíble y esto va a ser más necesario muy rápido, porque piensen en esto. Si nosotros tomamos decisiones, otra vez epistemológicamente, de dónde proviene la información para que nosotros podamos lanzarnos hacia adelante, cómo podemos pararnos en un piso más firme si no tenemos el tiempo de nosotros investigar, leer, etcétera, ¿no? Que es otra de las formas del conocimiento. Entonces, pues nuestra principal fuente de conocimimiento va a ser empírica, lo que hacemos y lo que escuchamos en las conferencias. Y hasta ahora, pues, ha estado bien, pero con tanta confusión que pienso que viene con toda esta información que puede ser o no cierta, que no sabes si creerle o no creerle, ¿cómo vas a poder tener un criterio para tomar decisiones que te lleven al destino que tú quieres llegar con esta dinámica en el mundo que está cambiando constantemente? Y lo que sí tiene todos estos eventos es credibilidad. Tú lo dijiste hace ratito, bueno, yo voy a aprender algo, tú vas a aprender algo, cada quien va a recoger algo de eso que se va a decir ahí en unas conferencias dirigidas a un público demasiado heterogéneo, como le llamas tú, un universo muy grande, ¿no? Sin embargo, y es por eso que el tema de la capacitación como un objetivo intangible hasta ahora se va a convertir en un objetivo intangible prioritario. O sea, en un objetivo estratégico necesario para poder surgir. Y aquí hay algo más. También es una cuestión de cultura. Hasta ahora, nosotros vamos a los eventos de nuestras asociaciones, quienes somos los socios. Pero aunque seamos empresas pequeñas o incluso microempresas, pues siempre van a más el titular. Y los de abajo, los que trabajan contigo, tus colegas, los que ven a los clientes, los que hablan con los clientes, los que están en la operación de los eventos, los que están dando el servicio, no están ahí. Entonces, ¿cómo van a recoger ellos la información si tú eres la que la tienes como un senior executive y vas y aprendes mucho y luego les tienes que andar diciendo, oye, esto no lo hagas? Y por más que la permes, no es igual. No es igual, pero el problema es que ellos también van a recibir información ficticia, malintencionada o incierta o simple y sencillamente fake news o mentiras, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tomar decisiones que ahora son más delicadas por la dinámica que estamos teniendo de los grandes cambios, ahora todo va a cambiar más rápido. Paco Madrid nuevamente dijo algo que me pareció muy bien. Piensen en esto, hablando del turismo en general, dice, por favor, así cerró su presentación. Por favor, piensen en esto. El turismo como lo conocíamos antes ya se acabó. Olvídenlo, eso ya se acabó. Y en realidad así cierra. Pero te deja con inquietud, entonces, ¿cómo va a ser? ¿No? Y ese es el tema que nosotros debemos aquilatar y prever y racionalizar, porque eso es lo que nos va a afectar a todos. Si nosotros queremos impulsar nuestra industria hacia adelante, si queremos impulsar nuestro negocio hacia adelante, nuestro hotel, nuestro destino, etcétera, tenemos que estar más conscientes de lo que se dice que sea creíble, ¿no? ¿Y dónde vamos a obtener eso? En los congresos, en las expos, y claro, en los medios conocidos, obviamente, en la revista Convenciones, no quiero hacer comercial ni nada, en el Weekly, en tus libros, en mis libros, y en todos estos lugares donde ya sabes que pues estamos aportando información que es útil, que es práctica y muchas veces es visionaria. Porque te decía, otra vez, epistemológicamente nosotros no tenemos mucho tiempo para poder investigar, para poder leer y buscar y realmente dedicarnos. Tú y yo sí, y por eso tenemos el privilegio de formar opinión en otros, porque saben que nos preocupamos, porque leemos, porque consultamos, porque vemos varias fuentes y con eso nosotros mismos formamos nuestra propia opinión. Pero en el futuro, ¿cómo vamos a hacer que todos los demás tengan una opinión que los empuje hacia donde todos estamos queriendo llegar, verdad? Pues sí, no es fácil y no es algo que vamos a provocar tú y yo de manera directa, pero sí indirecta. Y eso estoy seguro que va a pasar. Habrá quien, y ya hay quien está pensando en eso, que a lo mejor diga, pues está bien, qué bueno todas las aportaciones de Fernando y de Eduardo. En estas estoy de acuerdo, en estas no. Y eso está bien.
porque ahí es donde empieza a construirse nuevo conocimiento. Y empiezan a surgir nuevos talentos. Yo veo varios que están empezando a hacer aportaciones muy interesantes y a lo mejor no necesariamente serán a través de un libro, como lo hicimos tú y yo, que era el mecanismo que había y que siguen funcionando, pero era uno de los mecanismos para transmitir conocimiento en ese momento, a través de libros o artículos. Hoy pues son videos, hoy es un podcast, hoy es post en las redes sociales, en fin, hay otros mecanismos, pero al final el objetivo es el mismo, cómo se transfiere conocimiento y con la idea de que pues de mejorar la industria nada más. La especialización nos va llevando cada vez a temas más particulares, por lo tanto cada vez va naciendo nuevas formas o nuevos caminos en los cuales hay que especializarse. Hace tiempo decías, voy a tener un evento de 300 personas y ¿qué quieres de sonido? Pues un sonido para 300 personas. O ya hablas más de pedir una consola, tantos micrófonos, que un inalámbrico, quiero el micrófono, el alemán, que es especializado en esto, quiero el de solapa, no, mejor la diadema, porque el de solapa pues no nació para esto, como la diadema, sino el de solapa nació para otros fines. Ya te vas a especificaciones, que quiero tantas bocinas, quiero un sonido envolvente, cosas que antes pues, buscabas quien te pusiera el audio y video. De repente llegó la especialización de las grandes empresas de A y B, ¿no? Y en ese sentido es donde mucho va a ir caminando. Efectivamente hay un riesgo con inteligencias artificiales y tecnologías de muchas noticias falsas, de muchas cosas que pueden salir o que van a salir simplemente por el simple hecho de desprestigiar. Personalmente sigo teniendo una batalla con alguien que duplicó mi cuenta, entonces es estarle avisando a todo el mundo. Y esta segunda cuando no soy yo, en Facebook. En fin, creo que nos ha pasado a todos. Va a haber eso, pero al final, y retomo un tema que dijiste hace rato, las empresas grandes están haciendo más grandes, van dominando todo el universo de los eventos. Siempre al final van a seguir saliendo especializaciones donde los grandes no te puedan alcanzar. Es como como la evolución de las especies de Darwin. Finalmente no gana el más grande, no sobrevive el más grande, ni el más fuerte, ni el más rápido, sobrevive el que se sabe adaptar. Y en esa adaptación siempre van a salir, por más que ya todo esté globalizado, por más que todo esté en manos de los grandes, siempre va a salir una patita de una nueva especialización que surge a través de empresas pequeñas, de un trabajo empírico que se va sistemizando hasta convertirse en algo formal, estructurado, que empieza a caminar de una manera adecuada. Es la evolución de la humanidad, así ha sido siempre y va a seguir siendo. Por más que haya un dominio de los grandes, siempre van a surgir pequeñas opciones que los grandes no alcancen. Yo le decía mucho y lo sigo diciendo con el tema de las experiencias. Me decían muchos hoteles familiares, estamos condenados a desaparecer. No, están condenados a reinventarse. Eso sí, si no se reinventan, van a desaparecer. Fíjate que... Y me decían, ¿en dónde me reinvento? Le digo, ¿dónde no llegan los hoteles de cadena? No llegan justamente en el tema de la experiencia. El hotel de cadena está estandarizado en muchas cosas. ¿Qué te vende? Te vende
alimentos, salones y hospedaje. ¿Qué no te vende? En algún momento me acerqué a muchas cadenas. Oye, vamos a hacer experiencias, vamos a hacer esto. No, ese no es mi negocio. Bueno, ya como funcionario público les decía, ponme no es tu negocio, pero quieres tener una noche más, apoya a todos estos que hacen experiencias. Ponme en tu lobby, anúnciame a todos ellos. Sí. ¿Y yo qué gano? Pues ¿qué ganas? Que ese cliente, que ese huésped que tiene contigo 2 noches pueda pensar en una tercera, si no en un siguiente viaje, por vivir esas experiencias. No le pidas una comisión a ese cuate, pero ayúdalo, porque es un microempresario, promueve entre tus huéspedes sus experiencias, pruébalas primero para que veas que son de calidad, para probar, para hacer que tu huésped pueda pensar hoy o en su siguiente visita en una noche adicional. Eso para los hoteles de cadena es difícil, no está dentro de sus conceptos. Es ahí donde los hoteles familiares tienen una posibilidad. Por eso digo, por más globalizado que esté esto, siempre van a surgir opciones. Claro, claro. Fíjate que mencionaste algo que estamos todavía hablando del tema de capacitación, mencionaste algo de que pues a lo mejor algunos no van a estar de acuerdo con lo que tú y yo pensemos o digamos o compartimos. ¿Sabes qué? Eso sería fenomenal, que encontremos más así habrá nuevo conocimiento. Conste que ya lo puse por ahí que dentro del tema filosófico del empirismo y todo lo demás, hablé sobre el nihilismo para hacernos más activistas, pero a través del escepticismo, es decir, que se pregunten ellos, que se cuestionen, ¿esto que estoy leyendo de no sé qué fuente es real o no? Y que lo mismo nos cuestionen a nosotros. Y te voy a decir por qué esto es necesario. Y eso sería genial para nosotros. Es que si nosotros llega alguien y me dice, oye, no estoy de acuerdo contigo, Fernando, digo, bueno, vamos a empezar la argumentación. Otra vez es filosofía, la lógica. A ver, ¿por qué no? Entonces, casi regresando a Aristóteles, ¿verdad? Pero esto es fundamental que suceda porque si nosotros tenemos profesionales que nos están cuestionando, quiere decir que cuando entren en las mesas directivas van a estar cuestionando las cosas también. El ser escéptico es constructivo, ¿no? Sí, sí. Porque si todos están de acuerdo y nadie se pregunta si está bien o mal, o si es el camino correcto, si es la inversión correcta, si no, y todo sí, lo que diga el jefe, tú lo mencionaste hace rato. O sea, estamos viviendo en un país muy presidencialista todavía en el tema de las asociaciones. Y ahora son las que usted quiera. Si la cabeza es muy buena, la asociación surge a todo dar, y si no, no. Entonces, nos hace falta que seamos más institucionales. ¿Y por qué no somos institucionales? Que, de hecho, escribí un artículo de portada para nuestra revista celebrando nuestros 30 años, que habla sobre la aportación que las asociaciones dan aparte de lo que ellos venden, que es el networking, la capacitación en los negocios, que es la relación entre las personas que mejora a los profesionales como profesionales, pero como personas, porque aprenden a tener un criterio, escuchan otros comentarios, escuchan otras opiniones que pueden ser diferentes a las suyas, o no tener opiniones y empezar con diferentes opiniones a hacer la suya propia, de acuerdo a su propia experiencia. Eso es lo que yo creo que hace falta para acabar en esta buenísima plática que hemos tenido. Creo que si nosotros podemos influir en que la capacitación logre ejecutivos más escépticos para que tengan argumentación lógica más enfocada, entonces vamos a tener asociaciones mucho más poderosas, más fuertes, pero sobre todo vamos a tener asociaciones más visionarias. Y no estoy hablando de, digamos, discernir entre lo político y lo no político, sino entre el camino que queremos tomar. Porque todos sabemos que queremos llegar a algún lado y la mayor parte de la disidencia tiene que ver con cómo. Todos sabemos, sí. Ya tenemos las respuestas a qué queremos, a veces nos faltan, pero lo más difícil es el cómo, ¿no? Creo que si nosotros podemos lograr esto, Eduardo, podríamos cambiar nuestra industria, no nada más en México, sino en el mundo. Es decir, hacer gente más escéptica, que sea más racionalista, que se cuestione las cosas, que no se quede en esta inercia de que así lo estoy haciendo bien, sino que vamos a buscar la manera cómo hacerlo mejor, cómo superarnos. Lo digo muchas veces, este mundo no se trata
de subsistir, ¿verdad? Se trata de superarse. Y esto solamente se da con un esfuerzo, no nada más se te da, ¿verdad? No hay que ser fatalistas o nihilistas de que, bueno, pues ya así es, ni modo, ¿no? Sino cómo mejorar. Y esa es una responsabilidad ética de todos. O sea, estamos hablando otra vez de filosofía de la ética, ¿no? La ética obviamente cubre muchos campos, pero esta sería una, ser más responsables del futuro y que nosotros nos volvamos activistas de ese futuro, que seamos parte de ese cambio, de esa solución, aunque no estemos de acuerdo con otros como nosotros, ¿no? Tú y yo no hemos estado de acuerdo en muchas cosas. En muchas, sí. Y aquí estamos y a lo mejor en estas tampoco estamos de acuerdo en todas, pero sí sabemos que queremos llegar al mismo lugar, que es mejorar nuestra industria, nuestros negocios, nuestras familias, la parte personal, la parte profesional, ahí sí. Y eso es lo que sucede también en política, ¿verdad? Cada quien sabe dónde, queremos un mejor país, pero cada quien sabe. Cada tiene su camino. Su camino, ¿no? Y es muy respetable y qué bueno que seamos todos países, o casi todos países democráticos, y ya el que ganó, y ni modo, ¿no? A seguirle. Y lo mismo pasa en las mesas directivas, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos a lo mejor no me cae bien o no confío en esa persona, pero pues ya decidieron todos. Pues entonces ahora, por eso regreso, y por último ya para cerrar, a menos que quieras tú comentar algo también para cerrar, necesitamos mejorar a las personas, para mejorar a los profesionales, para mejorar a nuestra industria. Y con eso yo cierro mis comentarios, agradecerle a Eduardo Yarto, que además fuiste presidente de MPI, o sea que ha tenido muchas cachuchas, mucha experiencia en todo esto, mucha capacitación. Caray, tienes un bagaje muy impresionante y como lo dije al principio de esta entrevista, te he considerado siempre más que a muchos otros, sí, y por mucho, el profesional más visionario y creativo de esta industria. Así que te agradezco muchísimo que te hayas prestado estas cuantas horas, quién sabe si nos vayan a ver, pero te agradezco muchísimo. Creo que es muy valioso todas estas ideas que compartimos y nos queda mucho más que guardaremos para otra ocasión. Y nos quedan muchas más. Efectivamente, no en todas hemos estado de acuerdo, no en todas estaremos de acuerdo, y me parece que eso es parte de cómo se construyen las cosas. Al igual que contigo, un amigo en común, Eduardo Chaillo, construimos muchas cosas juntas, pero mucho de eso se basó en muchas discusiones, y discusiones fuertes en algún momento, con él, contigo, con Arturo Gamboa, con Jorge Visteni, discusiones acaloradas, pero creo que ahí fue donde se empezó a formar mucho de la base de la industria de reuniones en México. Esos orígenes sirvieron para creo yo, un crecimiento ordenado, pero sobre todo rápido en una industria que era emergente en ese momento, que no sabíamos ni cómo ni por dónde se comía, y que hoy afortunadamente va caminando muy bien. Creo que todos los que jugamos o los que empezamos a jugar en ese momento hemos hecho muchas aportaciones a la industria. Más allá de ellas, vienen momentos de cambios, vienen momentos de ajustes en la industria, y vienen momentos también de que empezamos ya a ver muchos talentos jóvenes, muchos no tan jóvenes, pero que ya están ahí posicionando y dirigiendo de una manera importante la industria, pero sin duda necesitamos seguir avanzando en todas estas adaptaciones de cómo se va dando, cómo se están transformando los mercados, cómo se está transformando la proveeduría, cómo se están integrando nuevos jugadores que hoy están, que no estaban ni remotamente en esta industria hace algunos años, y cómo todos jugamos en el mismo juego, en el mismo tablero, para un fin común, que es lo que finalmente estamos buscando. Desde mi lado, sobre todo, ha sido el tema de capacitación, de experiencias,
pero particularmente en un escenario específico, los destinos turísticos. Ahí es donde me he desarrollado y es donde me seguiré desarrollando, y afortunadamente muchos van caminando de una manera adecuada, otros están en proceso, pero en la medida que lleguemos a esa diversificación de destinos, de proveedores, de jugadores, me parece que México será una oferta mucho más completa para la industria de reuniones, y también, porque no lo podemos descuidar, por lo menos yo no, porque es mi origen, para la actividad turística, finalmente tan importante y tan complementaria a la industria de reuniones. Genial, muchísimas gracias. Habrá más seguramente. Gracias por todo. Gracias Fernando, gracias a todos. Bueno, pues muy bien. Buenísimo, ¿no, hombre? Qué material. Sí, ahora sí déjame ir al baño.